Bueno, primero, antes que nada, les damos la bienvenida en nombre de todas las autoridades de este colegio, encabezada por nuestra presidente Marta Lioto, Consejo Directivo, Tribunal de Ética y Disciplina, asamblearios, la Comisión Revisora de Cuentas y las comisiones que trabajan en toda la institución para que podamos llevar a cabo todas las actividades. En especial, en esto, la Comisión de Capacitación y además a la Secretaria Académica también, que nos da la posibilidad de que puedan anotarse, seleccionar las personas también que vienen a las jornadas a dar la capacitación. En esta oportunidad, lo que nos convoca es una charla: cómo integrar recursos humanos, inteligencia artificial y redes sociales para escalar. Le vamos a dar la bienvenida y un poco nos vamos a enterar acerca de los disertantes. Tenemos a María Belén Ortega, que ya es habitué de nuestra casa, siempre con una excelente predisposición. Es especialista en inteligencia artificial, conferencista, más de 12 años en el mundo de la pyme y corporativa, liderando empresas y proyectos de tecnología, innovación en Latinoamérica, y construyó su propio camino como referente de la inteligencia artificial y productividad. Asiste a empresas, a profesionales, a integrar la inteligencia artificial día a día para lograr resultados más concretos, más tiempo, mayor tranquilidad y negocios que escalan. La inteligencia artificial viene creciendo terriblemente y tenemos que ayornarnos todo el tiempo. Erika Laporte, licenciada en Comunicación Social, funda L Agencia. Acerca de sus comienzos en el mundo de la venta de publicitarias para la radio, hace su incursión en la promoción de la diversidad y la inclusión, que le permitió desarrollar habilidades de comunicación, empatía, resolución de conflictos. Asimismo, se involucra en el desarrollo de estrategias innovadoras de fidelización de plantas trabajadoras y lanzamientos de productos. Busca promover una cultura organizacional orientada a convertir a los equipos de trabajo en expertos bajo el paradigma de la estrategia que vence al azar. Muy bueno. Juan Miguel Litz Vázquez, ¿está bien como lo digo? ¿Puede andar? Abogado. La calidad de su decisión, la coherencia operativa y la estabilidad de los equipos. Agustina Ferreira Eandi, directora ejecutiva y fundadora de Consultora Compliance, licenciada en Psicología, especialista en Bioética, Flaxo, máster en Psicología Laboral y Organizacional. Acerca de ella, es una directora ejecutiva de Consultoras Compliance, tiene una amplia experiencia en el ámbito de recursos humanos, donde lidera equipos multidisciplinarios y gestiona proyectos estratégicos que fomentan el clima laboral inclusivo y proactivo. Impulsa procesos que mejoran la continuación, la capacitación, sensibilización en temas cruciales como la gestión emocional y la diversidad de géneros. Y nosotros, los corredores inmobiliarios, todos necesitamos ser cada vez mejores profesionales, ayornarnos en todo y sobre todo, como les dije antes, con la tecnología y con la inteligencia artificial, que tenemos que aprender mucho. Así que le damos la bienvenida a ellos con un fuerte aplauso. Y les vamos a pedir que, por una cuestión de que no haya distracciones, silencien sus celulares, así estamos atentos a la charla, y cualquier pregunta viene después de la exposición de cada uno de los integrantes. Gracias. No sé cómo es. ¿Está bien? No. Ahí está. Ahí está. No, espera. Bueno, Apúntalo para allá. ¿Para dónde? El clicker para allá, apúntalo. Ah, bien, bien. Bueno, buen día a todos. Les traigo una frase inicial lacaniana
que es: el inconsciente es el discurso del otro. Esta frase la dijo Lacan hace como 70 años en el Seminario 2. Y hoy, por primera vez en la historia, podría ser ese otro un algoritmo. Mi nombre, como me presentaron, es Agustina Ferreira, yo soy psicóloga, trabajo en organizaciones con líderes, con equipos en empresas, y hoy las nuevas consultas ya se fueron modificando a lo largo del tiempo. Ya no es, no sé si se me apagó, ahí está, no sé si es, ya no son en torno a cómo retener un talento, cómo motivar un equipo, sino que hay un nuevo contexto hoy, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial. Y las preguntas, hay una pregunta en particular que a mí me llamó mucho la atención, que hacen, sobre todo los líderes, que tiene que ver con si pueden confiar en eso que sienten cuando utilizan la inteligencia artificial. Y me pareció una pregunta muy importante, ¿no? Fascinante en el sentido de que es una pregunta humana, ¿no? Primero, ¿no? Desde el vamos ya es una pregunta que nos convoca como seres humanos, y también es algo que revela algo importante, que es que no se puede medir, ¿no? Eso es algo muy personal y subjetivo. Por lo tanto, está como fuera de todo lo que hoy está pasando, ¿no? Que es la automatización, y que nos realmente como seres humanos, ¿no? Pensemos en una semana de trabajo, en esta última semana, por ejemplo. ¿Cuántas de las decisiones que hemos tomado en torno al trabajo fueron genuinamente de ustedes, y cuántas se validaron con la inteligencia artificial o con algún sistema, alguna plataforma? Digo, les traigo esta frase porque el algoritmo tiene una lógica igual a la lógica del inconsciente. Procesan información sin que nosotros las podamos ver, datos que no vemos, toma decisiones sin que seamos conscientes de ello. Y además, y esto digo, es muy importante porque pensamos que nosotros tomamos decisiones o nos orientamos hacia algún camino, pero muchas veces está mediado, ¿no? Mediado por este otro, que puede ser interno desde el inconsciente y externo desde el algoritmo. Aparece el primer síntoma de época, que a mí me gusta llamarlo así porque es algo que hoy se ve mucho en las organizaciones, que es esto de la delegación silenciosa. ¿Esta delegación silenciosa qué es? ¿No? Es cuando ya los líderes ya no se cuestionan o no se preguntan por qué tomaron tal decisión, ¿no? Muchas veces lo veo habitualmente, y seguramente ustedes también, todo se le consulta al ChatGPT, se abre, esto está bien, ¿cómo tengo que hacer esto? Y eso hoy, cuando aparece esto que ya no se lo preguntan, lo digo síntoma de época porque apareció con la incorporación de la inteligencia artificial. Hay algo que se rompe, ¿no? Y no en la empresa, sino que en los vínculos. Ya hay un montón de situaciones que están mediadas por esta automatización de la inteligencia artificial, pero ya no es lo mismo el vínculo con un equipo, con un cliente y hasta internamente, ¿no? Con la profesión de cada uno. Entonces, digo, es un punto muy importante para tener en cuenta. Pensemos este ejemplo. Que les debe pasar, ¿no? Digo, hoy otro síntoma de época es la urgencia con la que vivimos. Todo es inmediato, todo es urgente. Pensemos un ejemplo, por ejemplo, el dueño de una inmobiliaria se levanta un lunes a la mañana y se encuentra con que tiene un colaborador que le dice que va a faltar porque está con fiebre. Además, tiene que publicar hacer publicaciones de algunas propiedades, tiene que algunos contratos revisarlos. Entonces, bueno, ¿qué hace frente a esa situación, esa urgencia? Lo que hacemos todos en general, ¿no? Lo resolvemos. Llamamos a ese colaborador y le decimos, ¿podés trabajar igual desde tu casa, aunque sea algo? Le pedimos a otro colaborador, ¿podés ocuparte de subir esto? Agarro el ChatGPT, subo los contratos para que los revise. Bueno, eso es algo que habitualmente hacemos y que genera, digamos, ciertos problemas en los equipos, porque esta urgencia que hoy se ve habitualmente va erosionando de a poco, ¿no? Los equipos, el clima laboral.
resolvemos, o pareciera que sí, a primera vista, ¿no? Resolvemos una situación. Pero cuando eso se cronifica y a largo plazo se ve que las urgencias están, que no tenemos momentos para poner un freno y decir, bueno, ¿qué está pasando en este equipo? Y a veces no es necesario un mal clima laboral explosivo, con maltratos, con alguna situación que se vea, sino que a veces se acumula, ¿no? Una situación, no se dice, no se habla, no hay palabras ahí que circulen. Entonces lo que suele pasar es que ahí aparece el silencio, ¿no? Y en este silencio, donde faltan palabras, opera, ¿no? Como operan también los conflictos, ¿no? Pero el silencio no deja de ser una situación también a considerar, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿la inteligencia artificial tuvo algo que ver en esto? ¿O el algoritmo? ¿O los sistemas a los que estamos acostumbrados a consultar? Probablemente no tenga la culpa de todo esto, ¿no? La responsabilidad, porque nosotros como seres humanos la tenemos. Pero aparte hay algo que la inteligencia no pudo determinar, no pudo ver, no pudo prevenir, que es esto, ¿no? El decir, bueno, ese termómetro del clima en el equipo. ¿Es muy importante incorporar la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque hace eficiente el tiempo, los trabajos salen con mejor calidad seguramente, y es una herramienta muy importante a tener en cuenta y a incorporar en cualquier ámbito de trabajo. Pero no hay que perder el foco en la parte humana, ¿no? Que es lo que va a hacer la diferencia. Porque puede automatizar procesos, pero lo que no puede hacer, ¿no? Es escuchar, poner palabras. Y es muy difícil. Y hoy es un desafío para el liderazgo, para los líderes, ¿no? El poder prestar ahí un oído, poner la mirada en el equipo, ¿no? A ver qué está pasando cuando se determina que el equipo incorpora la inteligencia artificial. Sí, está muy bien, pero también es importante saber qué está pasando. Y esos son los nuevos desafíos hoy. Y yo creo que un desafío muy importante que tienen los líderes no es saber usar la inteligencia artificial con todo lo que implica, sino el saber cuándo no usarla, ¿no? Porque a veces no se requiere, a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno ve a veces publicaciones o situaciones en las empresas que está impecable, no podemos decir nada, el mensaje está claro, concreto, correcto, pero le falta esa parte humana. Hay una desconexión ahí desde lo emocional, ¿no? Hay una desconexión hacia el vínculo, que el vínculo es lo que nos caracteriza como personas, como seres humanos, y más en un ámbito laboral. No es como el gran capital que tenemos. Entonces, me pareció interesante traer esta frase de Lacan porque funciona con la misma lógica, ¿no? Y me quiero despedir, ya continúan mis compañeros, con una pregunta para poder pensarla, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia hoy en las organizaciones? ¿Incorporando inteligencia artificial? Seguramente sí, ¿no? Es una herramienta y hay que aplicarla y hay que usarla. Pero hay habilidades hoy que se requieren, y más para el futuro laboral. El Foro Económico Mundial planteó, ¿no? y dijo que las habilidades del futuro, y hoy en día también se ve, ¿no? Pero las que más se van a requerir en el futuro van a ser el liderazgo y el pensamiento crítico. Son todas habilidades blandas, ¿no? Habilidades que nos caracterizan como seres humanos. Y no hay que olvidarse, ¿no? de que la eficiencia no puede reemplazar la presencia, esa presencia que es propia del líder. La pregunta con la que me quiero despedir es, ¿quién va a hacer esa diferencia? ¿El algoritmo o la vamos a hacer nosotros? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a... ahí está Agustina, la pueden empezar a seguir en este momento, en su Instagram, en el Instagram de la consultora Compliance. Y pueden entrar a la página que está en remodelación, lo aviso yo, porque para contarles un poco, mi nombre es Erika,
Yo tengo una agencia de comunicación y marketing, acá está mi socia Estefanía cubriendo el evento, y Belén y Juan y Agustina son clientes nuestros de la agencia. Arranco con esta introducción porque un poco es en el hilo que viene Agustina de los vínculos, ¿no? Cómo uno llega, lo importante que es esa red que armamos entre las personas que vamos conociendo, y acá seguramente entre ustedes, entre distintos negocios inmobiliarios se deben conocer o se deben cruzar y arman red. Y un poco fue lo que nosotros hicimos hoy en esta charla. Nos conocemos, charlamos, nos encontramos. Primero los conocimos a Juan y Agustina, después la conocimos a Belén, se conectaron ellos, hicieron un curso de inteligencia artificial con Belén. Después nosotras le digo, che, macheemos, me parece que hay algo que está bueno que podemos hacer entre los tres, y acá estamos. Así que nada, les invito a seguirnos porque ahora van a entender por qué es tan importante seguir las redes sociales, o por lo menos vamos a intentar de que se lleven alguna idea de eso para quienes no lo saben. Y antes de venir para acá, y ayer cuando pensaba un poco la charla, la inteligencia artificial te ayuda un poco a ordenar las ideas cuando uno quiere escribir un discurso, o cuando quiere presentarse en una reunión, o cuando quiere armar un pitch de venta. A veces, o últimamente, todos caemos a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a Gemini, o alguna herramienta que nos pueda tal vez sintetizar el trabajo o hacerlo más rápido. Y a mí a veces los resultados que da la inteligencia artificial no me satisfacen. Y más porque soy comunicadora, porque vengo de la era analógica. Yo aprendí dactilografía. ¿Alguien sabe lo que es la dactilografía? Levante la mano, levante la mano. Bueno, porque acá estamos en la mediana edad, digamos así. Bueno, yo aprendí dactilografía porque mi mamá, cuando era chica, yo iba a la escuela en la mañana y a la noche había unos cursos en la nocturna, y con unos amigos que éramos Renner, mi mamá nos mandó a hacer 3 horas de dactilografía, computación y contabilidad. O sea, para aprender un poco de finanzas. Pero a mí lo que me encantaba era dactilografía. Entonces yo vengo de la era analógica, en donde tenía que escribir los textos de los spots para radio que le vendía a mis clientes. Entonces no había inteligencia artificial ahí. Ahí teníamos que imaginar y poner nuestra cabeza a andar. Y a la vez teníamos que no copiar el mismo texto para otro cliente del mismo rubro. Teníamos que pensar otra cosa. Bueno, hoy todo eso parece muy lejano. Pero todos los que están acá, creo que no hay nadie menor de 20 años o menor de 25 años, ha pasado de la era digital, de la era analógica a la era digital. Entonces están entendiendo un poco de lo que hablo. Entonces en eso pensaba que quiero que se lleven ustedes hoy de acá, de mí, de Erika Laporte. Y pienso que si yo les hablo de cuál es la red social que más se usa hoy, cuáles son las métricas que tienen que mirar, cuál es el contenido que tienen que pensar, cómo armar una planificación, cómo usar el ChatGPT, que seguramente Belén algo les va, es tarea de Belén, digamos, ustedes se van a ir de acá diciendo, ¿cuántos de acá manejan las redes sociales de sus negocios? 3, 4, ¿lo manejan todos los días o tienen a alguien que les haga las redes? Te digo lo que me pidieron, contraté una agencia de publicidad y me pidieron $1,5 millones de pesos más todos los anuncios, creo que 2 millones de pesos por mes. Motivo suficiente para que yo dijera, está bien, por ahora no, vamos a ver cómo lo soluciono. Y bueno, lo empecé a hacer yo en un formato muy, muy pequeño, la pequeña comunidad, donde bueno, me voy integrando. Realmente sí es mucho, y uso otras plataformas como Canva, ¿no? Como para subir contenido que yo elaboro. En base a lo que veo, las consultas online, pocas que tengo, pero que elaboro y que veo que puede tener una correlativa de negocio. Bueno, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes, felicitaciones. Estás en el mundo de la comunicación. Bueno, sin embargo, creo que si yo les cuento un poco todo eso, los que lo están haciendo ya muchas cosas las deben saber, otras son específicas por ahí del trabajo que hacemos tal vez las agencias, pero me parecía más interesante que se llevaran poder. Porque todos queremos tener un poco de poder en nuestro negocio para hacerlo escalar, para que funcione. Todos queremos que nuestros negocios sean lo que soñamos alguna vez, y más allá de los vaivenes económicos del país y lo que puede impactar en la economía diaria de cada uno de los negocios, los que somos emprendedores nunca desistimos. Y creo que el que eligió ser emprendedor o emprendedora lo eligió como forma de vida.
Entonces, ir a trabajar a un trabajo de manera estable no termina siendo una posibilidad o un objetivo. Capaz que lo hacemos para poder sostener el negocio, pero en realidad los que emprendemos siempre queremos ser nuestros propios jefes. Así que pensé que lo mejor para que se lleven hoy, más allá de que vamos a hablar de redes sociales, era un sentido para que ustedes salgan de acá más motivados, se entusiasmen y puedan implementar algo de lo que les venimos a traer en sus propios negocios. O que su community manager o su tío, hermano, primo que maneje la red se entusiasme y se incentive para poder hacerlo. Entonces, esta charla o esta parte de la charla, ahí está, lo titulamos del cartel en la ventana a el algoritmo y cómo cambió el negocio inmobiliario. Y quiero decirles que el negocio cambió no solamente en el rubro inmobiliario, cambió para todos, para las consultoras de recursos humanos, para las consultoras de inteligencia artificial, para cualquier nicho de negocios, el negocio cambió. Y cambió de una manera en la que tal vez no nos lo imaginábamos y tal vez muchos de los que están acá no lo ven de esta profundidad que se van a llevar hoy. ¿Por qué? Primero porque durante muchos años el negocio inmobiliario era un negocio con una oficina. La gente pasaba, veía un cartel de venta, de alquiler, llamaba por teléfono, se comunicaba con ustedes, iba a ver la propiedad y ahí dependía mucho de la posibilidad y de la capacidad que tuviera el vendedor de que esa persona compre o alquile esa propiedad, porque esa persona no tenía acceso tal vez ni siquiera a fotografías para ver qué era lo que estaba tratando de alquilar. Dependía de la cartera de contactos que uno podía tener o de la agenda de contactos, de esa cartera de clientes. Y hoy todo eso está atravesado por un factor que tiene que ver con la visibilidad digital. Si nosotros no estamos, lo habrán escuchado 1,5 millones de veces, si no estamos en las redes, no existimos, ¿no? Sin embargo, yo ahí no es que lo voy a discutir, sino que voy a decir algo que es crítico o que puede llegar a generar una controversia, que no es estar por estar. No es estar en cualquier red social, ni estar porque, bueno, la competencia tiene un Instagram, la competencia tiene una web, la competencia tiene un canal de YouTube. No, es elegir dónde estar y hacerlo bien. Porque hoy estamos compitiendo por un recurso que es altamente escaso y es la atención. Ustedes cuando entran si quieren pueden agarrar el teléfono, ahora está permitido, y miran su feed, y alguno que me diga qué son las primeras 3 cosas que le aparecen en su Instagram. Abramos Instagram, alguno. Mercedes, si querés, o... Sí, algo práctico para que lo puedan. No, en las que vos abrís en el feed de tu Instagram ahora, lo abrís en las noticias, ¿qué te aparece? A ver qué aparece ahí. Paco Amoroso y Catriel en Gran Hermano. Música, La Chica del Branch. ¿Qué más? Es muy bueno eso, es muy bueno. También en otro me aparece la charla de la tarde de Colegio Inmobiliario. ¿Vos administrás el Instagram? No, pero... listo, por eso te parece, claro. Está muy bien, te parece mucho por eso. ¿Qué más? ¿Otra más? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Acá me apareció un impacto, un hombre de Florida vende su casa en 5 días usando ChatGPT en lugar de una agencia inmobiliaria. O sea, tu algoritmo está muy orientado a la inmobiliaria. Está directamente orientado a la inmobiliaria. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Algún varón? Que son hay 2 varones nomás. Que me digan qué les aparece en su feed. Que te lo robaron. Mira, bueno, si ustedes ven, cuando uno abre en el feed, en el scrolleo de Instagram, van a encontrar desde una noticia de Paco y Catriel, un flyer de una charla, un médico que te recomienda vida saludable, un edificio que está en venta, también, ¿por qué no?, noticias de política, si, no sé, Trump atacó de vuelta a Irán. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, entre medio de todas esas noticias, que aparezca nuestro negocio? Por eso lo que están disputando es la atención.
Porque para que esa persona llegue a encontrar su negocio, nosotros tenemos que competir con todos esos mensajes y contenidos que giran en las redes sociales. Que no solamente tienen que ver con el rubro inmobiliario, porque capaz que ustedes en sus propias redes, como están muy atentos a eso, les van a aparecer muchas cosas que tengan que ver con el rubro, pero en los Instagram de las otras personas no aparece. Entonces hay que disputar la atención. No están ya compitiendo con otras inmobiliarias, sino que están compitiendo con algo que es mucho más difícil, que es la atención. Daniel Kahneman, que era Premio Nobel de Economía y a la vez psicólogo estadounidense israelita, decía que nosotras las personas decidimos a través de dos sistemas. Un sistema 1, que es el sistema más rápido, más emocional, más analítico, y un sistema 2, que es más lento, más racional, lento, racional, analítico el 2, y el 1 es más automático, más rápido y más emocional. Si yo lo llevo a hace unos años atrás, en el rubro inmobiliario, ustedes vendían metros cuadrados, ubicación, precio. Un pensamiento súper lógico, ¿no? Bueno, las personas eligen a través del sistema 1, del sistema más rápido, emocional y automático. Y quiero decirles que a cualquier hora del día, además. No es que eligen desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde o de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Estamos a la noche tirados, descansando, haciendo la previa del sueño, estamos scrolleando, compramos cosas. Es así. Entonces, esto nos ayuda también a entender que la forma en la que nosotros publicábamos nuestros servicios o nuestros productos ya no funciona. Porque la gente no está buscando precio, sí, pero el precio es lo último que mira. Lo primero que le va a llamar la atención es cómo conecta con esa imagen, con ese contenido o con esa propia inmobiliaria a la que empezó a seguir o no. Apareció en el feed, un día el algoritmo detectó que esa persona estaba buscando una vivienda, ¿qué hace? Le empieza a mandar contenidos, a amplificar contenidos que tengan que ver con el rubro inmobiliario. Y a la vez amplifica los contenidos que comunican bien. Eso es lo que hace el algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo no es solo técnico, no es solo tecnología, sino que el algoritmo es comportamiento humano. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos cómo funciona. ¿Cuántos de ustedes les pasó estar en una reunión hablando de algo, no sé, de un día estaba con una amiga y estaba hablando de que quería empezar a hacer ciclismo y cuando abro el Instagram me empiezan a aparecer bicis, clases de ciclismo, ¿no? Bueno, que nosotros decíamos el algoritmo nos escucha, el teléfono nos escucha. Bueno, es porque el algoritmo lee comportamiento humano. ¿Dónde se activa ese sistema entonces que Daniel Kahneman decía que las personas ponen a funcionar? En el feed de Instagram. Ahí se activa el sentimiento, el sistema 1, el sistema emocional, automático, rápido, porque el feed es eso, es rapidez, es visibilidad, es contenido, es también muy rápido para pasar, entonces hoy competimos además con la rapidez. Hoy ustedes lo habrán escuchado o no, por ahí si no están en el rubro no lo han escuchado tanto, pero los reels no pueden durar más de 30 segundos porque la gente, el poder de retención son de 7 a 8 segundos. Y en esos 7 a 8 segundos tenés que decir rápidamente lo que querés para que la persona se quede a verlo. Entonces, contra eso es lo que estamos compitiendo hoy. No estamos compitiendo contra otra inmobiliaria o contra nuestra competencia en el rubro. Estamos compitiendo contra la atención, contra la rapidez, contra la viralidad y contra quienes generan contenido que realmente le agrada al algoritmo. Bueno, ya lo dije esto, el algoritmo premia no al que es más técnico, sino al que logra captar la atención y la emoción de las personas. Entonces acá también voy a sumar otra complejidad con otro teórico que es un lingüista, que es George Lakoff, un lingüista estadounidense, que estoy muy enamorada de George Lakoff porque viene explicando mucho de lo que está pasando en este momento en el mundo y en nuestro país en particular. Él dice que las personas piensan no en hechos, sino en marcos. Entonces, lo que ustedes están vendiendo son marcos mentales. No están vendiendo propiedades, están vendiendo marcos mentales. No están vendiendo metros cuadrados, ni ubicación, ni precio. Lo que le están vendiendo a esa persona es bienestar, es el primer departamento cuando me voy a estudiar, mi primer hogar como persona independiente de mi familia, mi departamento de recién separada, mi departamento o mi primera casa donde voy a vivir con mi familia y voy a llevar mis perros porque tengo un espacio verde afuera en donde los perros pueden ser libres y mis hijos pueden estar seguros y cuidados.
Esos son los marcos mentales que ustedes activan todo el tiempo en sus posibles clientes, no los metros cuadrados. Y les explico cómo. Si ustedes publican departamento de 70 metros cuadrados, no es lo mismo que decir un lugar para empezar tu nueva etapa. Lo que estamos activando ahí es bienestar, es identidad, es seguridad, es hogar. No es lo mismo decir alquiler de departamento con balcón al frente que decir departamento con espacio de balcón al aire libre. Porque el aire libre a mí me despierta, puedo llevar todas mis plantas, que tengo muchas de por sí, muchísimas. Si no tengo balcón, no me puedo mudar a ese departamento. Entonces, a mí lo que me despierta el balcón es, bueno, voy a tener un espacio para respirar aire libre en una ciudad que es bastante asfixiante por momentos. Entonces, acá tenemos una desconexión total, porque las inmobiliarias comunicamos en pensamiento lógico, en precio y en metros cuadrados, y nuestros clientes se están decidiendo en emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese cliente, para que le podamos despertar emoción? Estos marcos mentales de lo que hablaba Daniel Kahneman, ¿no? George Lakoff. Tenemos que despertar eso para que ese cliente realmente sea nuestro cliente ideal. Y otra vez, acá el algoritmo no es tecnología, es comportamiento humano. ¿Qué hace el algoritmo? Se adelanta el comportamiento, porque adivina lo que va a hacer, ya lo tiene en la información. Yo no soy técnica en informática, pero imagínense la cantidad de datos que existen hoy en la nube y en las redes sociales de nosotros mismos. O sea, nuestro algoritmo viene estudiando nuestro comportamiento desde el 2000. O sea, que sabe lo que nos gusta, lo que nos emociona, en dónde nos quedamos, qué compartimos, qué comentamos. Entonces va leyendo todo eso y en base a eso es donde te va amplificando a vos el contenido que querés ver o que querés encontrar. Esa es la realidad. Y ahí, entonces, como conclusión es, las personas no eligen propiedades, eligen en quién confiar. Eligen lo que les es familiar, lo que les es coherente. Buscan en las inmobiliarias si esa marca les despierta confianza, si les resuelve lo que realmente están necesitando, si consideran que es coherente el precio con el estatus que la marca está brindando en sus redes sociales. Eso es lo que las personas buscamos y muchas veces hay que hacer el ejercicio de cómo nos ponemos nosotros, dueños de negocios, en el lugar de nuestro cliente, para poder entender cuáles son esos miedos, esos dolores, esas necesidades que tienen a la hora de adquirir nuestros propios productos. Esto que vos contaste, a mí me toca el dolor de agencia. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como agencia o qué es lo que podemos tratar de resolverte a vos para que vos no tengas que, además de atender a tus clientes, sacar la foto, venderla, recibir a los que quieran alquilar o comprar, puedas descansar en un equipo que te pueda además hacer crecer tu cartera de clientes? Porque cuanto más visibilidad, mejor contenido, más presencia en redes, seguramente vos vas a vender y alquilar muchas más propiedades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poder entender el rol que tiene nuestro posible cliente y poder trasladarlo a las redes sociales o a las plataformas digitales para poder lograr un buen camino, ¿no? Conclusión, publicar propiedades no construye autoría. Lo que construye autoría es educar, explicar y acompañar. Por eso yo me preguntaba, antes de venir, ¿qué quería hacer con esta charla? O sea, yo no les quiero traer, tenés que leer las métricas de interacciones, cuántos compartidos, cuántos reposteos, y eso te va a dar si realmente tu contenido estuvo bien y llegó al cliente que vos tenés, o cuál es el ROI de tu propiedad, si la verdad la inversión que hiciste, es decir, todo eso, seguramente ustedes salen de acá y no se acuerdan de mí. Yo lo que quiero que ustedes se lleven es esto, es información que ustedes después le pueden trasladar a su negocio y que se la pueden trasladar a sus community managers o a las personas que les manejan redes o a ustedes mismos o consultar en nuestra agencia y ver si los podemos ayudar. Bueno, y para cerrar, quiero decirles una cosa importante, que al principio yo les decía que las personas, que el algoritmo es comportamiento humano, que hoy lo que tenemos que construir son marcos mentales, que no van a competir con otras inmobiliarias que están compitiendo por la atención. Y creo que lo más importante que se pueden llevar hoy como conclusión es que si ustedes logran incorporar
marcos mentales de George Lakoff o que las palabras construyen identidad, las palabras construyen una realidad, no son simplemente descriptivas. Entonces, cada vez que nosotros podamos describir una de nuestras propiedades, pero ponerle un sentimiento, ponerle un marco, seguramente logremos captar la atención de nuestros clientes. Y si entendemos a quién le muestra el algoritmo todo nuestro contenido, lo que ustedes van a estar haciendo es incidiendo en el pensamiento de las personas, haciendo que los recuerden, inspirándolos y también guardando en la memoria quiénes son ustedes. Entonces eso es lo más importante del trabajo de que tengan plataformas digitales, que logren que su autoridad ahí en ese universo tan grande en donde convive un médico, donde convive Paco y Catriel y Gran Hermano y Belén Ortega y la consultora Compliance y la agencia, puedan estar las inmobiliarias de ustedes y que los recuerden y que sean un canal de confianza y de consulta. Eso es lo más importante que quería que se llevaran y que entendiéramos que el negocio ya no es un negocio comercial, sino que es un negocio comunicacional y cognitivo. Cuando nosotros trabajamos en esas aristas, seguramente tenemos más resultados que la cantidad de visualizaciones o likes que puede tener una publicación. Así que muchas gracias. Ahora el algoritmo, hablamos mucho del algoritmo con Caja Negra que hace todo por nosotros, pero obviamente el algoritmo se sostiene con la inteligencia artificial y con mucha tecnología y eso está cambiando mucho el rumbo de nuestros negocios y para eso nos acompaña la mejor de todas, que es Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Están preparados para la IA? ¿Quién le tiene miedo a la inteligencia artificial? ¿Quién siente que lo va a reemplazar? ¿Alguno de ustedes? Todos. Ergo todos. Bueno, bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Belén Ortega, soy especialista y divulgadora en inteligencia artificial y la idea de hoy es complementar un poco que se puedan llevar de estas 4 maravillosas charlas lo que tiene que ver con los esenciales que necesitamos hoy para nuestra inmobiliaria, los esenciales que necesitamos para nuestro negocio. Hablamos de habilidades blandas, hablamos de ser protagonistas de nuestra propia historia, hablamos de liderar desde el propósito y desde lo humano, hablamos de las redes sociales y de la importancia de la comunicación, de la importancia de prestarle atención a las redes sociales y de cómo las vamos a empezar a gestionar. Vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo incorporarla con un propósito que realmente sume y no reste. Y después vamos a terminar con una charla de Juan sobre la parte legal de las inmobiliarias. Hay 3 mitos importantes que quiero destacar. Cuando llegan a mí muchos alumnos y me dicen la inteligencia artificial no es para mí porque me va a reemplazar, yo lo que quiero decirles es no nos va a reemplazar, nos va a hacer más competitivos o no. Y va a reemplazar a aquellos que no quieran empezar a utilizar la inteligencia artificial desde lo más básico hasta lo más avanzado. Nos va a empezar a reemplazar porque no somos competitivos, no porque la IA pueda reemplazar al ser humano. El ser humano lo que va a tener es empezar a tener competitividad en el mercado. Una inmobiliaria, un corredor que sepa usar la inteligencia artificial para ser más productivo o para brindar un mejor valor a sus clientes, es quien va a ser competitivo en el mercado, es quien va a tener más chances de poder vender más, de ofrecer una mejor calidad y una mejor experiencia al cliente. Cuando me dicen que es solamente para técnicos, es mentira. Hoy ChatGPT, Cloud, Gemini, NotebookLM, hay un montón de herramientas que todo el universo no es ChatGPT, quiero aclararles, hay un montón de herramientas que todas esas herramientas lo que necesitamos para poder utilizarla, primero es la decisión de querer empezar a usarla, tener procesos claros, que ahora lo vamos a ver con una metodología que les traigo, y sobre todo, tener criterio. El criterio es la base del ser humano para hacer que la inteligencia artificial funcione y nos haga aumentar nuestra capacidad humana, nos haga más inteligentes. Y muchas veces me dicen, pero Belén no sirve para inmobiliarias. Sí, yo hoy capacito muchas inmobiliarias que empiezan a incorporar la inteligencia artificial pero con criterio. ¿Cómo lo hacen? Incorporándolo en sus equipos, incorporándolo en sus procesos, incorporándolos en la atención al cliente. Pero ojo acá, no todas las inmobiliarias nacieron para tener un agente automatizado de inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial no es solamente el agente que te responde o el bot que te responde. Hay inmobiliarias que les sirve,
y hay inmobiliarias que no les va a servir. ¿Por qué? Porque depende, y ahí viene el criterio del ser humano, depende en analizar quién es mi cliente. Si mi cliente no está ayornado a la tecnología o no es un cliente tecnológico dentro de mi análisis, no sirve que de cara a la afuera implemente inteligencia artificial. Sí me va a servir que lo implemente de cara para el adentro, para automatizar procesos, para ganar, ¿por qué no?, 1 hora de nuestra vida todos los días. ¿Qué haríamos si tuviésemos 1 hora libre todos los días de nuestras vidas? ¿Qué harían ustedes? Tantas cosas haría. ¿Qué harían si hoy se van de acá y tienen 1 hora libre para hacer lo que quieran? Bien. Mira la cantidad de cosas que podemos hacer con y es más, lo podés distribuir de lunes a viernes 1 horita todos los días. Eso es lo que hace la inteligencia artificial y ese es el verdadero propósito de la inteligencia artificial. Poder mejorarnos la calidad de vida y poder mejorar la calidad de nuestro negocio. Porque muchas veces ofrecemos a nuestros clientes lo que podemos con los recursos que tenemos. Y la realidad es, ¿por qué no ofrecemos un mejor valor? ¿Por qué no aumentamos nuestras ventas? Porque después, a fin de mes, decimos, no vendí nada. Está bien, pero ¿utilizaste todos los recursos que tenías? Entre ellos la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces le preguntamos a la inteligencia artificial sobre nuestros procesos, sobre el cómo venimos haciendo las cosas y no le pedimos un punto de vista, no le pedimos que actúe como estratega, no le pedimos que realmente investigue en el mercado cómo está la situación, que me dé datos? Con los datos ustedes pueden hacer maravillas. Ahora, para empezar a utilizar la inteligencia artificial, yo tengo una metodología que tiene que ver con la metodología OSA. ¿Qué significa? Yo, para empezar a utilizar la inteligencia artificial, o si ya la vengo utilizando para utilizarla de manera correcta, tengo que cumplir 3 pasos. Primero, ordenarme. Van a enlistar todas las tareas que tengan al salir de acá, cuando ustedes puedan. Van a enlistarlas todas y van a ponerle fecha y hora para hacerlas en los próximos 7 días. Los próximos 7 días tienen que estar limpios de tareas. Es una decisión. De tareas. Limpios de tareas. No me quedo sin tareas a partir de la semana que viene. Hoy estamos a miércoles, a jueves. Jueves que viene yo ya tengo que tener todas las tareas listas. Para después, cuando ordeno, empezar a sistematizar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de las tareas que tienen hoy las tienen bajadas en un proceso, en un documento, en un cuaderno, en algún lugar, que no sea su mente? ¿Qué porcentaje de las tareas? Muy bien. Muy bien. Las tienen todas bajadas a un proceso. Si las tuviesen que delegar en una persona, ¿esa persona entendería ese proceso que lo tienen bajado? Ahí está bajado como podemos. Bueno, bien. Amo la sinceridad, muy bien, muy bien. Felicito su sinceridad. Cuando hablamos de sistematizar, hablamos de estandarizar. Hablamos de que ese proceso que está bajado, y que lo felicito porque esté bajado, porque me he encontrado, muchas veces me decían, no está bajado en mi mente. Ok, lo bajamos a un proceso, pero el proceso tiene que estar sistematizado y estandarizado. ¿Para qué? Para delegarlo en un ser humano o en la inteligencia artificial, porque hoy estamos hablando de equipos digitales y equipos humanos. Entonces, para delegarlo, lo tienen que entender una persona o una máquina. Y les puedo asegurar que es más desafiante la máquina que el ser humano. Entonces, es importante diseñar un flujo, y para eso tienen la inteligencia artificial. Hoy ustedes mismos pueden agarrar esos procesos que los tienen en un documento y pedirle a través de un prompt que ahora les voy a mostrar, pedirle a ChatGPT, a Cloud, a Manus, a cualquier herramienta de inteligencia artificial, le pueden pedir que les arme y les estructure, en base a la información que tiene, un manual de procesos estandarizado. Y esto le va a permitir a ustedes también ir hacia la segunda fase. Que esta fase final es poder utilizar la inteligencia artificial para decidir si quiero automatizar o si quiero aumentar mis capacidades humanas. Si quiero automatizar, la inteligencia artificial me puede recomendar qué herramientas necesito yo para poder automatizar ese proceso, para poder delegarlo en una máquina. O también le puedo decir que me ayude a detectar qué herramientas con inteligencia artificial me va a permitir hacerme ahorrar esa hora que yo necesito, ser más productivos. A veces no es necesario dejarlo todo en una máquina. A veces la inteligencia artificial nos puede hacer hasta el 80% de lo que nosotros realizamos, de lo que nosotros necesitamos, y después hay un 20% que es la impronta que le pone el ser humano. La impronta que le ponemos en la redacción de ese mail, en esa propuesta, en ese valor agregado que tenemos para cada uno de los clientes.
Ahora bien, ¿quiénes tienen equipo? ¿O tienen agentes? Bien. ¿Le delegamos siempre a los equipos con el qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones? Bien, excelente. Cuando tenemos un equipo humano, tenemos que tener la regla de la delegación que nos ahorra el 80% de los problemas de comunicación que tenemos con los equipos, que es decirles qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones. Ahora, para delegar en la inteligencia artificial, para poder delegar en cualquier herramienta de la inteligencia artificial, y esto es la base del uso y el éxito de la inteligencia artificial. Si yo me aprendo esto, no importa la herramienta, importa el prompt. El prompt es la indicación que yo le doy y es lo que me va a hacer exitoso o exitosa en cualquier herramienta que yo utilice. Cada vez que yo le hablo de la inteligencia artificial, le tengo que contar mi contexto, quién soy, qué hago, qué necesito. El contexto de lo que está pasando. Le tengo que asignar un rol. ¿A quién necesito? Si yo necesito redactar una propuesta comercial, ¿a quién necesito? ¿Necesito a alguien que sepa redactar solamente? ¿O necesito el mejor estratega comercial que pueda ser capaz de armar una propuesta para mi nicho de mercado, para mi cliente ideal? Y en el contexto le cuento a mi cliente ideal. ¿Ven cómo el contexto es importante incluso en el rol? Luego le voy a contar mi objetivo. ¿Qué quiero hacer? Pero el objetivo tiene que ser claro. ¿Qué necesito? Y es un objetivo. No es necesito que me redactes una propuesta y después me redactes a su vez un mail y después a su vez me redactes un mail de seguimiento. Son 3 objetivos diferentes. Primero hago la propuesta, con la propuesta después armo el mail y después del mail armo mi seguimiento, porque forma parte del contexto. Luego voy a tener el límite. Hay 2 cosas claves. Siempre que usemos inteligencia artificial, le tenemos que decir, no inventes, y haceme 3 preguntas claves para cumplir tu rol. Porque con eso, al decirle no inventes, la inteligencia artificial no va a inventar, con lo cual hay un 98% de probabilidades de que me dé todo exacto. Digo 98 porque no es mágica ni infalible, se va a equivocar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una herramienta, es el complemento del ser humano, no es el reemplazo del ser humano. Y por otra parte, hacerme 3 preguntas necesarias para cumplir tu rol es para validar el contexto. Es para ver y rechequear si la inteligencia artificial entendió mi contexto. Si no, nos va a hacer hasta 3 preguntas claves que necesita para cumplir su rol. Y luego la salida es cómo lo quiero. Lo quiero en un Excel, lo quiero que me lo traiga en la conversación, lo quiero en un Word, en un PDF, en un PowerPoint. ¿En qué lo quiero? Ahora, en el sector inmobiliario se utiliza muchísimo la inteligencia artificial. Yo acá les traje algunos ejemplos. Se puede usar la inteligencia artificial en marketing y contenido, en descripciones, en posteos, en newsletters. Las descripciones de las propiedades. Yo veo muchas descripciones de propiedades hoy en día en los portales que están hechos a mano. Cuando en realidad, contándole el contexto y dándole toda la información, podemos hacer descripciones que incluso nos posicionen mejor, que incluso a la hora de que el cliente lo lea para alquilar o para comprar, pueda entender qué está pasando, pueda entender que lo necesita, poder influir en las personas sobre eso. En análisis de mercado, en los famosos ACM que ustedes tienen, pueden también hacer comparaciones, evaluaciones, informes de zona, nos puede crear mapas, puede hacer mapas interactivos. En atención al cliente, todo lo que es atención al cliente, chatbot, seguimiento, cuando les dicen que no, cuando los clientes le dicen, no, mira, no, es muy caro para mí. Bueno, utilicen la inteligencia artificial para ver cómo transformar ese no en un sí a través de distintos mensajes. Cuéntenle el contexto de por qué les dijo que no y cuál era la situación a través de esta regla que yo les pasé. Con esta regla, ustedes pueden... Esperen que no me... Opa, se fue para atrás. Una para atrás. El de arriba. Sí, pero no me lo... Ahí está. Pueden generar respuestas que les puedan permitir poder mejorar su índice de ventas mes a mes. Y también puede ayudarlos a organizar el equipo. Equipo humano o equipo digital, pero tienen que tener procesos, tienen que tener SOPs, que son los procesos estandarizados. Tienen que tener reportes, reuniones. Cuando tienen una reunión con un cliente, si es virtual, tienen herramientas de inteligencia artificial que toman nota por ustedes. Entonces, empezar a organizar y a definir qué equipo quiero yo tener
¿Y qué equipo digital quiero tener? Porque el equipo digital, que son las herramientas de inteligencia artificial, las pueden tener hoy mismo. Y hay gratuitas y hay pagas. Tenemos Cloud, gran herramienta que funciona como asistente digital. Es una herramienta avanzada que si ustedes saben preguntarle, les puede hacer propuestas en segundos. Gemini para crear videos, crear música, crear imágenes con Nano Banana. ChatGPT, que es como la madre de todo. CapCut para editar video. Si tienen el plan pago, tienen edición de video con inteligencia artificial y subtítulos que está espectacular. Tienen Calendly para agendar reuniones en automático, las visitas. Las visitas las pueden agendar en automático, le pasan el link y evitan el yo puedo, vos podés, nosotros podemos y todos podrán. Manus es como Cloud, ¿sí? Grok, gran herramienta para crear imágenes para redes sociales. Y Make y N8N las traje, son un poquito más avanzadas para quienes animan, les permiten poder conectar aplicaciones. Si yo quiero que de repente, por ejemplo, entra un cliente nuevo con una propiedad, me completa un formulario con todos los datos de la propiedad para publicarlo y eso quiero que caiga en un Excel y que a su vez me avise por WhatsApp de que el cliente completó la información, yo puedo conectar las tres herramientas. Son conectores. Y N8N también funciona como agente de inteligencia artificial, que es como un chatbot más avanzado que tiene un cerebro que aprende por sí mismo. Pero acá lo importante, hay un sinfín de herramientas. La clave para poder empezar es definir qué necesita mi negocio. ¿Qué necesita mi negocio y qué necesito yo para lograr ese objetivo que quiero? Si este año yo decido tener un objetivo de X cantidad de ventas, X cantidad de propiedades alquiladas, propiedades vendidas, ¿qué necesito yo y qué necesita mi negocio para lograr el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional? Así que acá les dejo mis redes sociales y muchas gracias por haberme escuchado. Vamos con Juani, que va a estar hablando de algo muy interesante. Esto es cierto. ¿Tenés el mic? ¿Qué? Sí, tengo el mic. No tengo el mic. Y esto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Sé que llevamos ya un largo rato y para colmo ahora les voy a hablar de derecho, que quizá es la parte más aburrida. Pero bueno, quería iniciar con 3 preguntas quiero hacerlo un poquito más interesante. Primero, estuvimos hablando de inteligencia artificial. ¿Quién usa, levántenme la mano, quién usa inteligencia artificial para su vida diaria, fuera del trabajo? Muy bien, varios. ¿Para lo laboral? Muy bien. Y la última y más importante, ¿a quién le gusta el chisme? Ah, nadie levanta la mano, no le gusta el chisme. ¿No le gusta el chisme? Bueno. Entonces, hoy les voy a contar una historia. Bueno, ahí está la tercera pregunta, que me parece la más importante y es la base de esta charla. Les voy a contar la historia de... Paren que no se caiga esto. Bien. La historia de Sofía. Sofía, una empresaria... Aclaro, igual cambié los nombres y locaciones porque yo sé que les van a empezar con inteligencia artificial y redes sociales a ver quién era. Sofía, una empresaria, tenía una empresa junto con su familia, su esposo, su cuñado y su concuñada sería. Una empresa que estaba creciendo en el mercado, muy reconocida. Parte de la base de la empresa, de la filosofía, de lo que vendía era esta cuestión familiar. Pero Sofía un día va a una inmobiliaria con la que ya había trabajado la empresa y le pide alquilar un departamento para una persona de confianza. ¿Qué es una persona de confianza? Su amante, básicamente. Obviamente, en eso pide extrema reserva. ¿Qué es lo que está haciendo cuando pide extrema reserva en términos legales? Está afianzando el mandato que tenemos todos cuando actuamos como mandatarios o como representantes, que surge del artículo 1324, inciso D del Código Civil y Comercial, que es el deber de reserva, o en el 372, si hay poder de representación, que también es el deber de lealtad, fidelidad y reserva. Lo está reafirmando, está pidiendo una seguridad extra, Sofía, cuando se presenta a esta inmobiliaria. Perfecto, la inmobiliaria dice sí, vamos para adelante, encuentran el departamento en una zona cerca de la capital federal, alquilan el departamento y empieza a ejercer, el contrato empieza a tener su vida normal y empieza a avanzar. Llega el primer mes de liquidación. ¿Qué pasó acá? El sistema que tenía
la inmobiliaria estaba desarrollado con inteligencia artificial. La persona encargada de hacer toda la carga puso los datos de Sofía, puso el departamento, la dirección, el monto que tenía que pagar, bla, 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 y lo mandó, lo subió. Esta inteligencia artificial ya la tenía registrada Sofía, pero ¿con qué la tenía atada? Con el quit de la empresa. Llega primera liquidación, el sistema solo manda la liquidación ¿a dónde? Al mail corporativo, a la administración @tatatap.com.ar. Bueno, resultado, se enteró todo el mundo, salta todo el problema, Sofía obviamente pierde su pareja, se sabe en la comunidad y empieza a tener un daño en la empresa, claro, empieza a perder clientes, y termina con que a Sofía, a sus socios, le piden la exclusión societaria en función de la ley 19.550. Vamos a analizar esto legalmente, ¿no? Porque obviamente Sofía, ofuscada por todo esto, dice, bueno, ¿contra quién tengo que ir? ¿Qué pasó? Sofía va a un estudio jurídico y dice claramente quien comete un daño es la inmobiliaria. Pero en realidad la inmobiliaria no hizo nada mal. Cargó los datos en su inteligencia artificial, en su agente virtual que se encargaba de esto. No lo hizo con mala intención, ni mucho menos. Y el resultado termina siendo dañoso. De vuelta a lo que les adelantaba, más aún cuando tuvo en las charlas previas la oportunidad de remarcar que el deber de reserva era algo específico, que hacía a la causa del contrato o a la causa por lo menos de la elección del corredor inmobiliario, porque tenía una confianza depositada. Esto, esperen, obligación de reserva. Y acá lo interesante es que cuando se presenta esta demanda, que la inmobiliaria pide la defensa, todavía estamos en eso, pero a mí me gana la ansiedad. Vieron que los millennials por ahí tenemos este problemita de ansiedad y hoy con la inteligencia artificial podés jugar a muchas cosas. Y yo vengo simulando hace rato el juicio en todas sus instancias. Vamos a partir de la base que está comprobado que ella pide la extrema reserva, porque si no me podrían decir, bueno, la defensa podría ser que nunca, no sé, fue hablando y no fue por un mail, entonces, bueno, no lo probamos. Vamos a suponer que está probado que fue en un mail y que evidentemente el corredor inmobiliario sabía perfectamente que tenía que guardar una reserva específica con respecto a esto. Y en todas las instancias lo pierdo, defendiendo a la inmobiliaria. Y lo simulo constantemente porque me interesa, porque va a haber un juego en las instancias más bajas que me plantea la inteligencia actuando como juez en función de la jurisprudencia de la Cámara Civil. Me plantea que, bueno, que la carga de datos a un sistema que no tiene una confidencialidad es lo que vulnera. Ahora, lo que yo le retruco cuando voy a las instancias más altas es decirle, bueno, pero si no, nada podría andar hoy. No le tengo que estar pidiendo al cliente, bueno, ¿me deja usted una autorización aparte? ¿Me deja usted cargar sus datos a un sistema de inteligencia artificial o de agente virtual? Si no, sería muy engorroso para ustedes estar contratando. En general, lo llama alguien, necesita un departamento, ustedes buscan el match y muchas veces lo conocen recién cara a cara a la persona en el momento que van a asignar el contrato, ya sea de alquiler o de compraventa o la forma que utilicen para esa operación inmobiliaria. Sobre eso, en general, siempre lo que me devuelve que, si bien es cierto, el gran problema está en que el mail salió a una tercera persona, que es a esa sociedad, y que ahí estuvo el error. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la IA, hoy, si bien todos decimos, y se debatió mucho en el último foro en Davos, y Milei de hecho dijo que no iba a regular, yo sí creo que hoy tenemos una regulación. La IA no deja de ser una cosa riesgosa en los términos del 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es una cosa riesgosa de la que ustedes levantaron la mano al inicio de mi charla,
de la cual todos nos servimos para obtener algún beneficio y muchas veces un beneficio económico. Entonces, como tal, hay que tratarla. Si es una cosa riesgosa, hay que tratarla como cosa riesgosa. ¿Cuál es la mejor manera? Todo lo que hoy explicaron nuestras tres panelistas. Desarrollar un sistema que esté controlado por el ojo humano, controlar a nuestros equipos, capacitarlos. No sirve solo lo que aprendemos en un video de TikTok, porque esto nos puede llevar a tener un daño. Fíjense que si ustedes hubiesen sido los corredores inmobiliarios de Sofía, hoy podrían tener un problema. No sabemos cuánto facturaba Sofía o de cuánto ese daño asciende, pero te puede dejar fuera del mercado, te puede dejar con un antecedente en el Tribunal de Ética y Disciplina. Y todo esto es lo que tenemos que cuidar. Por eso el uso es con mayor responsabilidad. ¿Hay que usarla? Sí. ¿Nos ahorra tiempo? Sí, con un sistema. Esa es la respuesta. Y seguimos un poco más. A mí me gusta aventurar. Esto lo charlé con 1000 civilistas que me discuten todos. Pero yo también creo que la gente virtual, en esto que estamos todos con el miedo de que, bueno, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Vos lo decías, tu nombre Mercedes, te había parecido que alguien vendió por ChatGPT en 5 días con un prompt. Entonces estamos, los que están sentados de ese lado no tiene sentido que esté porque cerremos el colegio, entregamos la llave y nos vamos. No. Pero bueno, empezamos a tomar lo que hacen nuestros agentes virtuales, empieza a hacer casi lo que hace un empleado físico. A mí me gusta decir que esto va a ir, este es el futuro, todos los civilistas me van a pelear, o los que en la sala les gusta el derecho civil, me van a decir que no, que la agente virtual sigue siendo cosa riesgosa. Para mí ya es un dependiente y que también es nuestra responsabilidad. Si un empleado nuestro, en vez el agente virtual de Sofía hubiese sido nuestro colaborador, hubiese llamado a la empresa, hubiese dicho, tengo la liquidación del departamento, no la voy a decir la dirección, en tal dirección, también hubiese generado el daño y en ese caso hubiésemos ido por el 1753 y no el 1757. Entonces, a mí me da la sensación que vamos a este mundo de, como en alguna vez discutimos, si los perros, los gatos eran seres sintientes y ya los metimos en el derecho de familia, en el derecho civil vamos a empezar a meter a los agentes virtuales también, porque como bien explicaba Belu, ya son también este equipo de colaboradores virtuales. Sí. Me preocupa, sí, que la inteligencia artificial te da ya como culpable ante el error humano. Por ejemplo, acá en el caso del mail, que fue un error humano haber utilizado el dominio corporativo y se puso en evidencia, pero que no tenés como excusa un error para decir, bueno, fue un problema administrativo. La inteligencia artificial ya te manda al frente y ya te ve como culposo por ahí de un delito que no es un delito en sí mismo, sino que fue un error no haber considerado que esa persona no era un familiar directo del titular que iba a hacer la reserva. Pero bueno, teníamos que tener esa información. Bien, diferenciamos algunas cosas. Entiendo la pregunta y ¿la escucharon todos? Bien. Primero, bueno, no es un delito, no es un delito penal. Limpiamos la parte penal y toda la cosa fea del derecho. Vamos a lo civil específicamente. Al ser cosa riesgosa y que vos te estás sirviendo de una cosa riesgosa, la ley te dice que tu responsabilidad es objetiva. ¿Se acuerdan? Todos estudiaron civil cuando hicieron... ¿Se acuerdan la pregunta de examen? Dígame la responsabilidad objetiva, dígame la responsabilidad subjetiva. Bueno, la subjetiva, en términos, hacemos algo. Voy y encaro con el auto, choco. La objetiva, el dueño del auto, porque el auto es una cosa riesgosa. ¿Lo explicamos así? Solidariamente responsable, exacto. Cuando nos servimos, lo que nos dice la ley, cuando nos servimos de una cosa riesgosa, nuestra responsabilidad como dueños es objetiva, por lo cual lo difícil es cortar el nexo causal. Entonces, nunca lo vamos a cortar ahí. Tendrías que Ahí fue una ignorancia de eso, ahí donde, no sé, quizás si se hubiese integrado mejor al reservante, si en este caso a la persona que iba a hacer la reserva y para quién es indagar más, no hubiese existido ese error de haber mandado el mail al dominio corporativo. Acá fue por falta de información en la indagación a donde hacer la reserva.
Bueno, pero partamos de la base que esa información la teníamos, pero retomemos todo el camino que fuimos haciendo hoy. Las urgencias, digo, Agustina lo dijo al principio, se levantó el corredor inmobiliario de Sofía ese día, le había faltado un colaborador, tenía dos para publicar, cargó el output como pudo desde el auto, desde la aplicación, y no hizo el prompt que tenía que hacer. A su vez está analizando el mercado, viendo qué es lo que pasa, qué nueva oportunidad. En esa urgencia que vimos pasan estas cosas. Entonces, y lo hiciste mientras venís manejando el agente de tránsito para que no te vea el celu. Bueno, en eso es lo que digo, que es riesgoso. Miren, y nos viene pasando, incluso traigo ejemplo de los abogados, porque se supone que deberíamos ser los que demos el ejemplo con la cuestión de la ley. El juez Richeri, si lo buscan, es muy simpático. A mí es de los que me aparecen en TikTok y en Instagram. El juez Richeri es un juez de Chubut, muy piola, cuenta cosas, lo que hacen los jueces, lo que hay que hacer, los abogados, cómo deberían ser y demás. Lo engancharon con inteligencia artificial y la Cámara le anuló un fallo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pasó? En medio del fallo decía, está listo su redacción, ¿quiere que ahora lo pongamos en términos simples? Quedó en medio de la redacción. Obviamente el abogado lo vio, dijo, no, pare. Pidió la nulidad, se la dieron, a él le iniciaron un pedido de juicio político y demás. Un jury, en realidad, porque juez de primera instancia. En Morón, en Río Negro y en Rosario tenemos casos de abogados que citaron jurisprudencia inexistente. López contra Contreras sobre daños y perjuicios, porque la inteligencia te lo devuelve. Por eso es muy importante el prompt. Cuando le pongamos no mientas, no me inventes, o busca jurisprudencia, para los abogados, ¿no? O busca jurisprudencia en base a sumarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, eso es muy importante. Y a ustedes también, porque ustedes, imagino, que trabajan mucho con contratos con inteligencia artificial. En general, ¿qué tenemos con los contratos inmobiliarios? Si una parte paga y la otra entrega el inmueble, estamos todo bien, nadie lee el contrato. Digo, me ha pasado a mí, me dedico a esto. Cada vez que mi mujer me dice, ¿leíste el contrato? Sí, obvio. Nada, pero si vas a pagar y la otra parte te va a entregar el inmueble, estamos bien. Ahora, lo empezamos a leer cuando no suceden alguna de estas dos cosas. Y ahí empezamos a encontrar cada cosa y decís, no puedo creer que puse esto hace 2 años. Porque aparte en general pasa 2 o 3 años. Y además con lo que vienen sufriendo ustedes, que les viene cambiando los marcos normativos cada 1 año y medio, que no saben qué índice tomar y demás, todo esto se les va a presentar. Por eso es importante de vuelta tratarla como cosa riesgosa. Y bueno, y en un caso en Indiana, en Estados Unidos, pusieron, bueno, las barras en Estados Unidos, los colegios son mucho más duros y mucho más ejemplificadores. Hay un caso no muy bonito, pero que bueno, que le terminan suspendiendo la matrícula a un abogado por inventar. En definitiva, lo que quiero que se lleven hoy es que lo que hace la inteligencia lo van a hacer ustedes. O sea, para el mundo de la responsabilidad, para la regulación, eso lo van a estar haciendo ustedes como corredores inmobiliarios. Y bueno, esa es mi foto, no era un buen día, pero ahí estoy yo. Nada, muchas gracias.